¿Qué tal? Soy el ingeniero Antonio Molina. Vamos a arrancar con lo que es programación orientada a objetos. Bueno, la programación orientada a objetos como tal es un paradigma de programación que de alguna manera nos da las bases y los fundamentos para poder abstraer todo un contexto de la vida real, ¿sí?, a lo que nosotros comúnmente conocemos como código fuente, ¿no? Hasta seguramente semestres anteriores tú habías aprendido que para programar tú tenías que considerar, por decir, datos de entrada, ¿sí? Tú agarrabas lo que son datos de entrada, ¿no? Tú agarrabas, vamos a ver, mejor dibujemos, tú tenías acá lo que son las entradas, tenías acá una cajita negra, ¿no?, que daba la sensación de que era un conjunto de engranajes, ¿ya? Y al final lo que tú querías era sacar salidas, ¿no?, una salida. Entonces tú habías aprendido a hacer esto a través del uso de algoritmos, ¿no? Habías aprendido a hacer algoritmos, es decir, que tú tenías un determinado problema. Generalmente esos problemas que te daban a ti en primeros cursos eran problemas matemáticos. Por si dado un valor de n, identificar cuántos dígitos pares son de este valor de n. Por si se me ocurre, si yo te decía 2017, ¿cuántos dígitos pares tiene este dato n? Entonces lo que tú hacías acá, metías este dato, hacías un pequeño proceso, colocabas instrucciones en todo esto de acá, ese era tu algoritmo, y al final generabas una salida. Esa es la forma en la que te habían enseñado. Esa manera de trabajar es un proceso lineal. ¿Qué quiere decir? Que tú vas ejecutando instrucción tras instrucción. Tú hacías un algoritmo que de alguna manera era: paso 1, tenías que leer datos; paso 2, tenías que hacer tal instrucción; paso 3, tenías que hacer tal instrucción; 4, tal, y así sucesivamente, una instrucción tras otra instrucción en orden, ¿ya? Entonces eso se llama programación estructurada, es decir, programación lineal. Bueno, en realidad es una manera de decir. La programación estructurada como tal tiene un concepto un tanto más avanzado y más complejo, pero la idea era eso. ¿A qué quiero llegar? Tu escenario en lo que tú has estado trabajando probablemente en anteriores cursos era problemas que tenían una índole matemática, problemas tal vez de ordenación, problemas de separación de caracteres, yo qué sé, que de alguna manera te han formado, te han permitido establecer criterios para poder formar y crear estas instrucciones de acá, esto que tú ves acá, estas instrucciones. Tú has aprendido a cómo puedo ordenar mis ideas para poder plasmar esas ideas y plasmarlo en código fuente gracias a un algoritmo. Entonces está bien, ya sabes programar a nivel básico. En programación 2 seguramente te han enseñado, bueno, dependiendo de qué es lo que tú has estado viendo, tal vez técnicas de búsqueda, técnicas de ordenación, conceptos un tanto más genéricos para utilizar la consola en JavaScript, no sé. Y no sé hasta qué punto lograste entender lo que era programación orientada a objetos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito a profundidad de lo que es programación orientada a objetos. Quiero que comprendas bien esto que te voy a hablar, programación orientada a objetos. Es decir, que vamos a tener un enfoque a tratar objetos. Hasta este escenario, la manera en la que tú interpretabas los datos eran como datos numéricos. Es decir, tenía una n. Generalmente todos tus problemas, a ver, ponte a pensar, todos tus problemas que has visto en programación 1, generalmente tenían como dato de entrada un dato numérico, un int o un float, por decir, la velocidad, la distancia, el número de vidas, yo qué sé. No sé si trabajaste con cadenas, pero la mayor parte de tus datos de entrada eran números, ¿sí? Y generalmente tenías que hacer acá acciones o instrucciones que estaban asociadas a una índole matemática. Entonces, en la vida real no ocurre tal cual como tú has visto eso en programación 1, sino que ahora tenemos que aprender a comprender y ver el mundo real de otra manera. Entonces, en ese sentido, ahí entra lo que es programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, como te dije hace unos instantes, es un paradigma. ¿Qué quiere decir que sea un paradigma? Es una forma de ver, es un enfoque de ver las cosas y convertirlas a algo que nos va a ser útil al momento de programar. Hoy en día, ¿sí?, tú has debido observar de que por la pandemia muchos de los modelos económicos, muchos de los modelos de negocio han tenido que migrar o cambiar su manera de pensar a nuevas formas de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, en un contexto de educación.
donde antes fácilmente tú ibas a la facultad, te programabas, te reprogramabas, podías ver presencialmente al docente y podías ir a las clases físicas, entrabas al aula como tal, te sentabas, pero hoy en día no estamos trabajando de esa manera. Hemos tenido que reacomodar nuestro modelo de trabajo a un modelo virtual. Y el modelo virtual de alguna manera nos está permitiendo tal vez sacar adelante la formación de nuestros estudiantes. ¿A qué quiero llegar con esto? De que este modelo virtual con el cual estamos trabajando está basado en sistemas que están por detrás de este esquema o esta forma de trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sistemas estamos trabajando para poder decir impartir nuestra enseñanza? Google Meet, ¿no? De alguna manera Google Meet nos está facilitando todo lo que es transmisión de datos, es decir, capturamos video, capturamos audio, eso se convierte en bits, viaja a través de la red y llega a tu dispositivo móvil o a tu computadora y tú estás escuchando y estás viendo esta clase de manera virtual. Entonces los sistemas están presentes en muchos escenarios. Y ahora la pregunta es, ¿había un problema como tal? Porque recuerda, en programación 1 te habían enseñado a resolver problemas, pero recuerda, esos problemas tenían más una inclinación matemática. Hoy en día los problemas son de varias índoles. Tenemos diferentes tipos de problemas. La pandemia sigue siendo un problema. Tenemos problemas políticos, tenemos problemas de salud. Tú probablemente tienes problemas un tanto más personales, yo qué sé. Pero la pregunta es, ¿cómo logramos, ¿sí?, resolver estos problemas a través del uso de las tecnologías? Es decir, a través, si quieres verlo de manera más resumida y más sencilla, a través de programas, de aplicaciones. Por decir, había un problema comúnmente anteriormente, por decir, donde generalmente, no sé si tal vez si preguntas a alguno de tus hermanos mayores o tal vez inclusive a tus papás, antes el problema para poder estar comunicados era un tema un tanto delicado. Por decir, antes había solamente la comunicación analógica a través de los teléfonos, teléfonos antiguos, ¿no? Y bueno, eso no te permitía estar constantemente comunicado, sino que tenías que estar en un lugar fijo. ¿Qué ocurrió posteriormente? Aparecieron los dispositivos móviles, ¿no? Bueno, no como tal los dispositivos móviles, sino los celulares, por decir, los famosos ladrillos, por decir, que ya te permitían tener movilidad y tú podías comunicarte con el resto de las personas. Pero posteriormente empezaron a surgir nuevas necesidades, por decir, ¿cómo me comunico fácilmente con mi amigo sin gastar mucho? En vez de llamarle, la llamada me salía por decir un boliviano, hablar simplemente un par de segundos, por decir. Entonces, ¿qué surgió? Los famosos mensajes de texto. Pero los famosos mensajes de texto posiblemente se volvieron obsoletos cuando empezaron a aparecer aplicaciones un tanto más complejas como WhatsApp, por ejemplo. Estoy seguro que muchos de ustedes ya no utilizan los mensajes de texto, sino que simplemente se conectan a una red de internet, tienes WhatsApp en casa y mandas mensajes. Posteriormente, no solamente WhatsApp que se quedó en el tema de mensajería, hubo la necesidad de que no solamente necesito mandar mensajes, necesito también mandar audios. Entonces se fueron implementando nuevas cosas en función a los problemas. Entonces las aplicaciones surgieron para facilitarnos la vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo se han hecho las aplicaciones? ¿Cómo puedo yo desarrollar aplicaciones que sean útiles para el desarrollo de la vida diaria de las personas? Entonces ahí entra este famoso paradigma, el paradigma de lo que es orientación a objetos. Es decir, en la vida real tenemos infinidad de elementos que nos rodean. Y todos estos elementos que nos rodean, ya sean físicos, ya sean palpables, por ejemplo, este lápiz, se me ocurre, yo que sé, este control, ¿no? Son objetos palpables, ¿no? O por decir este tornillo, yo que sé, diferentes elementos que son palpables, ¿no? Todos estos elementos que los puedo tocar, que los puedo sentir, inclusive los puedo imaginar, para la programación orientada a objetos, para la PO, ¿sí?, vienen a ser, bueno, valga la redundancia, objetos. Estamos hablando de la PO. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertimos objetos a código? ¿Cómo logramos establecer cómo se interrelacionan los datos que forman o son partes de un objeto para poder plasmar una aplicación? Entonces ahí entra estos conceptos que vamos a estar viendo a lo largo de toda la asignatura, ¿ya? Déjame que borre esto y empezamos. Entonces simplemente te da una breve introducción. Entonces en la vida real existen infinidad de problemas de diferente índole y diferente contexto. Por ejemplo, se me ocurre, cuando tú estás aburrido, por decir, ¿ya? Bueno, te coloco este ejemplo. ¿Sabían que hoy en día hay una tendencia tan grande a que las personas aprendan a programar?
¿sí? La programación ya no es simplemente un lujo, no solamente las personas que están en la rama de ingeniería aprenden a programar, sino persona que quiere innovar tiene que tener conocimientos de programación. La programación es similar al inglés. Antes, si que tú querías estar un paso adelante, tenías que aprender inglés, ¿sí? Hoy día el inglés es un requisito. Entonces la programación va a ser algo similar. La programación hoy en día ya se está impartiendo en las escuelas en los contextos americanos. En Europa, en América, ya muchos de los niños ya saben programar. Ahora la pregunta es, imagínate, cuando yo te hablo de programación, ¿no? Tal vez muchas veces en los primeros años era un shock para ti. Pucha, qué feo es programar, qué horrible, cuánto me ha costado aprender a programar. Imagínate, enseñarle todo lo que tú has aprendido a un niño. Cuando alguien te hablaba de variables, de constantes, de un bucle repetitivo, para ti tal vez era chino. Imagínate ahora enseñarle eso a un niño. Entonces, han habido diferentes formas de poder enseñarles a los niños programación, y uno de ellos es a través de los juegos, ¿no? Tú has debido ver juegos, ¿no? Has debido jugar muchas veces. Los juegos son herramientas que de alguna manera nos permiten entretenernos y pueden tener una inclinación inclusive académica. Yo te voy a sugerir que para una posterior clase, ¿sí? Para que aprendas a modelar, ya cuando empecemos con programación orientada a objetos, juegues este jueguito, Lightbot. Lightbot es un jueguito interesante para aprender a programar, por lo menos entender los conceptos de lo que es codificación, lo que son instrucciones, y es interesante para los niños, ¿no? Entonces imaginemos, tenemos un determinado personaje, ¿ya? Te voy a decir, te estoy colocando un contexto. Recuerda que vamos a hablar enseguida de algunos términos que son interesantes en programación. Tenemos un personaje cuyo objetivo es realizar este trayecto, venir por acá, venirse por acá y llegar a este punto. Este punto que está marcado con azul, ¿sí? Que te lo estoy resaltando con verde ahora, tiene que ser encendido. Ese es el objetivo, ¿no? Tiene que encenderse. Entonces, para ello, ¿sí? Este robotcito va a tener que realizar ciertas instrucciones. Entonces, para que este robotcito se mueva, va a tener que realizar, ¿sí? Vamos a colocar acá, como ejemplo, algunas acciones. Se me ocurre, va a tener que caminar, va a tener que girar, ¿no? Son acciones. Va a tener que caminar, girar, yo qué sé, y se me ocurre saltar y prender, por decir. Son acciones que este robotcito en este escenario, en este contexto, va a tener que destacar, ¿no? Entonces te pongo otro ejemplo. Sencillo, enseguida cuando ya tú juegues el jueguito, vas a comprender de manera más sencilla. Por ejemplo, acá tenemos una abejita cuyo objetivo es lo mismo, que es similar al robotcito. Tiene que venir por los recorridos que están trazados con un verde un tanto más oscuro y recolectar la miel que están en las flores. Acá tenemos un dato que es, por decir, la cantidad de... Bueno, no sé si lo estás viendo, a ver, lo vamos a ampliar un poquito. Ahí yo creo que lo ves cómodamente. Tiene que recolectar no miel, sino que tiene que recolectar el polen que está en las flores en tal cantidad. Luego tiene que venir acá y lo mismo, tiene que girar y tiene que venir por acá y bueno, lo mismo recolectar acá y venir por acá. Ese es el objetivo de este jueguito a través de la abejita. Entonces, en este contexto, en este juego, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar de algo muy interesante que es un pilar de lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a hablar de lo que es abstracción, ¿no? A grandes rasgos. Después, posteriormente, tengo un capítulo un tanto más especializado para este tema, ¿no? Bueno, similar a lo que tú habías aprendido en programación, ¿no? Sí, te habían enseñado a cómo se resuelve un problema, ¿no es cierto? Tienes que leer el problema, tienes que identificar cuáles son datos, cuáles son constantes y cuáles son salidas. En la vida real, nadie te va a dar un problema de esa manera, ¿sí? Sino que tú vas a tener que interiorizarte en el problema, ver el contexto y empezar a recolectar información. La abstracción está muy asociada a ese término que te acabo de decir, recolectar información. Pero vamos a limitar esta información a una palabra que le vamos a escribir de esta manera, relevante. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Recolectar información relevante. Es decir, que sea importante para el contexto. Yo ya te he puesto acá en este escenario qué es lo que tiene que lograr la abejita. Entonces, muy bien, si tú ves acá, tú ves infinidad de elementos gráficos que puedes ver en el escenario. Veamos. ¿Qué objetos podrías identificar en este escenario que te estoy poniendo? Vamos a abstraer. ¿Qué objetos puedes identificar? Vamos, estoy atento al chat. Objetos gráficos. ¿Qué objetos ves ahí en ese escenario verde? La abeja, muy bien. Genial, genial. Ya, alguien dice la abeja. ¿Qué más? Los árboles, excelente. Un laberinto, ya. ¿Qué más? Un campo verde, ya, excelente. ¿Qué más? Las flores, ya. Muy bien. Acá te lo he puesto fácil, ¿ya? Porque de alguna manera quiero que comprendas lo siguiente. El escenario ya está casi diseñado, ¿no? Entonces está dibujado. Tienes acá una representación, tienes un dibujo si quieres verlo acá. Tienes un dibujo, ¿ya? Entonces tienes un dibujo donde se han ido plasmando muchas cosas, ¿ya? Entonces a través de este dibujo vamos a abstraer. Entonces en este escenario tú me has dicho, existe los siguientes elementos. Ahora, quiero que a partir de la lista que me han ido nombrando, ¿cuáles de estos dibujos, ya, hacen alguna acción en el contexto, por lo que yo te he explicado, el objetivo del jueguito? ¿Quiénes se podrían decir que ejecutan acciones, hacen algo? ¿Sí? Por ejemplo, en un contexto académico estamos hablando de un profesor y un estudiante. ¿Qué hace el profesor? Enseña. ¿Qué hace el estudiante? Pone atención, aprende, etcétera, etcétera. Bueno, alguien me dice la abeja, excelente. La abeja efectivamente sí hace algo, ¿ya? Muy bien. ¿Algún otro elemento de los que hayan escogido acá que haga algo? ¿Que ejecuta alguna acción? Las flores. Muy bien. ¿Qué hacen las flores en el contexto? Ya, bueno, sigamos, antes de que nos perdamos. Muy bien, me han dicho la abeja y las flores, que es excelente. ¿Algún otro? Bueno, creo que no hay ninguno más, ¿no? Entonces, efectivamente, a ver, para los que me han dicho la abeja, ¿qué creen que hace la abeja en el contexto? ¿Qué acciones hace? ¿Qué sabe hacer? Recolecta flores, ya, muy bien. Recolectar. ¿Qué más? ¿Alguna otra acción que sepa hacer? Avanzar, muy bien, sabe avanzar. Si no, no se podría mover. ¿Qué más? Recolectar, ya, recolectar polen, está englobado ahí. Avanzar. ¿Qué más? ¿Qué más creen que sepa, que puede hacer en el contexto la abeja? Girar, muy bien. Girar. Perfecto. Volar, ya, podría ser. Excelente. Muy bien, me quedo con estos elementos, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es abstraer. En un determinado contexto, bajo ciertas características, por ejemplo, este es un contexto donde tenemos un pequeño jueguito de una abeja, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? La abejita tiene que moverse a lo largo de ese trayecto, de esto que está acá, para poder recolectar el polen de las flores y llegar a este punto. Su objetivo es alcanzar todo.
Entonces, para ello, ¿qué es lo que va a tener que saber hacer? Tiene que saber recolectar, porque si no, no va a poder sacar el polen de las flores. Ahora, para que se pueda mover necesita avanzar. Ahora, generalmente la abejita, mira, si te das cuenta, está en este sentido. Su vista está hacia ese lado. Entonces, si yo le digo avanzar, va a avanzar en ese sentido. Entonces, para que la abejita pueda avanzar correctamente, pues obviamente alguien había dicho que tiene que también saber girar. Excelente, tiene que saber girar. Y bueno, alguien que comenta de manera complementaria, obviamente en el contexto, es probable que pueda volar. Sí, efectivamente, si estaríamos hablando de animación como tal, para que la abejita se mueva, va a tener que volar. También es válido. Entonces, la programación orientada a objetos, cuando nos habla del tema de abstraer, nos indica que nosotros debemos saber identificar cuáles son los objetos que son parte de un contexto y qué es lo que saben hacer. Estamos partiendo desde ese punto de vista. ¿Ya? Adicionalmente, alguien me decía las flores. ¿Qué es lo que sabe hacer una flor en el contexto, en este contexto, para que interactúe con la flor, con la abeja, perdón? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería saber hacer una flor? Tal vez a simple vista es complicado llegar a entender qué es lo que debería hacer una flor, pero en pocas palabras la flor debería producir, ¿no? Debería producir, exacto, crear, producir polen. ¿Sí? Producir polen. ¿Para qué? Para que la abeja pueda recolectar dicho polen. Entonces hay algo que la flor sabe hacer, es un objeto como tal. Ahora, lo que acabamos de hacer es abstraer de los objetos, ¿sí? Porque recuerda, mira, acá en el contexto hay una abeja y hay muchas flores, ¿no? Son objetos de mi contexto. La abeja, la flor. Ahorita lo que acabamos de hacer es abstraer qué cosas saben hacer estos elementos. Ahora, es importante que también consideres lo siguiente. Si bien los objetos que van a ser parte de un escenario cuando abstraemos, también estas acciones que saben hacer los objetos tienen que ser acciones que interactúan con características propias de nuestros objetos. Es decir, explico, para que la abejita de alguna manera pueda recolectar, ¿sí? Va a tener que tener alguna característica propia de una abejita. ¿Qué le permite a la abejita recolectar? ¿Qué cosas, qué parte de su cuerpo, qué características le permite a una abejita recolectar miel? A ver, vamos a anotar. ¿Qué cosas le permite avanzar a la abeja, por decir? ¿Qué cosa le permite girar a la abeja? ¿Y qué cosas le permite volar? ¿Qué características, si quieres verlo desde un punto de vista de pregunta, es qué características en común tienen todas las abejas, si quieres verlo así? ¿Qué cosas tienen? Ahora, delimita esa pregunta al escenario, a este jueguito. Muy bien, para recolectar, me imagino que debe tener, por decir, su trompita, ¿no? Es necesario que la abejita tenga su trompa, sus alas, exacto. Las abejitas van a tener alas, va a tener su trompa, me imagino. Para que pueda girar, para que pueda saber dónde hay un obstáculo, tiene me imagino, sus antenas. Entonces, estas características son propias, bueno, te estoy poniendo simplemente como ejemplo, obviamente cuando nosotros programemos muchas de estas probablemente no sean relevantes, pero en el contexto, ¿sí? Para que la abejita pueda recolectar, necesita tener su trompita, porque con su trompita va a absorber el polen. Para que pueda avanzar necesita sus alas, ya sea para volar o para avanzar, y para girar necesita sus antenitas y sus alas. Entonces, estas características, ¿sí? Nos permiten dar funcionamiento a todo lo que te había dicho acá. Entonces, acá te explico. A eso que acabo de hacer se llaman características, ¿ya? Características, si quieres verlo en términos más simples, se llaman propiedades. Las características y lo que sabe hacer, las acciones, se los conoce como métodos. ¿Ya? Entonces, estas son dos elementos indispensables que van a tener todos los objetos que nosotros logremos identificar dentro de un contexto.
Es decir, si bien acá al momento de abstraer hemos identificado árboles, hemos identificado un laberinto, hemos identificado un campo verde, ¿sí? Para que esto tenga funcionalidad, estos elementos de acá son complementarios y no son, como quien decir, elementos indispensables. Para que en realidad la esencia del juego exista, se necesita la abeja y las flores. Tal vez efectivamente sí un laberinto, ¿no? Porque sí efectivamente va a ser una ruta en el juego, es probable. Pero lo más indispensable, lo más importante de todo el contexto es la abeja y la flor. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de hacer es abstraer. Entonces, observa, no te estoy planteando un problema a nivel matemático, es un problema de entretenimiento, un desafío, y lo estamos de alguna manera abstrayendo a través de palabras, términos. Entonces, lo mismo ocurre en la vida real. Bueno, acá podríamos inclusive hablar de otro escenario donde tenemos, por decir, un personaje, ¿sí? Un personaje. A ver, rapidito, ¿qué elementos se identifican acá, en este escenario de acá? Estoy atento al chat. Monedas, muy bien. ¿Qué más? Bueno, me imagino que probablemente hay obstáculos, se me ocurre que hay un personaje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces estamos simplemente abstrayendo objetos que son parte de un determinado escenario. Muy bien, a ver, ¿a qué les va este escenario? ¿A qué les suena? ¿O qué logran identificar acá? ¿En qué escenario creen que estemos hablando? Un hospital, muy bien. Entonces hablemos de un escenario donde tenemos un hospital. Entonces mira, ya es un escenario. En un hospital existen diferentes problemas, ¿no es cierto? Hay diferentes circunstancias en un hospital. A ver, dentro de un hospital, ¿qué elementos podríamos identificar? Vamos abstrayendo. ¿Qué elementos forman parte de un hospital? Por el dibujo. Si quieres puedes aumentar otras cosas que no veas, por ejemplo, en estos dibujos. Médicos, excelente. Médicos, ya. Enfermeras, excelente. Alguien me dice de COVID, ya. Enseguida vamos a ver. Estamos como si estuviésemos con una lluvia de ideas. ¿Qué más? ¿Qué más se ve en un contexto de hospital? Médicos, enfermeras, una sala médica, ya, excelente. Camillas, ya, una camilla. Una pantalla, me dice por ahí. Ambulancia, ya. Pacientes, ya, muy bien. ¿Qué más? Fármacos, ya, excelente. Muy bien. Lo vamos a pasar ahí. Ahora, te voy a poner el siguiente escenario. Recuerda que la programación orientada a objetos, alguien dice por ahí símbolos, vamos a incorporar esto más. Muy bien, considera lo siguiente. Recuerda que la programación orientada a objetos nos indica lo siguiente. Dentro de un contexto, un escenario, a través de la abstracción, lo que nosotros vamos a hacer es recolectar los objetos más relevantes, ¿sí? Los vamos a agrupar para poder posteriormente formar clases, ¿ya? Tal vez esto es chino, no lo estás entendiendo. En términos más sencillos, a través de la abstracción lo que nosotros hacemos es recolectar qué elementos son parte de un determinado contexto o escenario. ¿Qué quiere decir esto? Alguien me ha dicho que efectivamente tenemos médicos, excelente. Vamos a delimitar el contexto, ¿sí? Efectivamente estamos en un escenario donde tenemos un hospital, ¿sí? Y la idea es identificar, por decir nos vamos al tema de una enfermedad y nos delimitamos a la enfermedad que está haciendo boom en este tiempo, el COVID. Entonces, imaginemos que nuestro objetivo es lograr determinar, bueno, no determinar, sino lograr reducir la cantidad de contagios que existen
en Chuquisaca. Ese es nuestro objetivo. El problema es de que existe, que ha habido se ha disparado la cantidad de contagios, está existiendo bastante muertes. Yo qué sé, existe un escenario bien complicado y nuestro objetivo, a través de una aplicación, ¿sí? El uso de una tecnología, es reducir o poder amortiguar la cantidad de contagios y muertes. Muy bien, acabo de delimitar, obviamente que el COVID está muy asociado al tema de los hospitales. Entonces, pregunta, ya hemos puesto un escenario, hemos delimitado, ya te estoy explicando qué es lo que vamos a hacer. En ese escenario, pregunta, de los elementos que hemos listado acá, ¿cuáles son muy importantes? Son indispensables. Vamos. Fármacos, excelente. Vamos a resaltar donde he escrito fármacos. Muy bien. Médicos, excelente. Si no hay médicos no tiene sentido. Las salas médicas, excelente, ya, muy bien. En el contexto sí, efectivamente. ¿Algún otro? La ambulancia. A través de tecnología. Bueno, a ver, vamos a ver si posteriormente nos sirve la ambulancia. Cuando te da COVID, ¿qué llegas a hacer tú? Oh, paciente, excelente. Un paciente. Muy bien. Y bueno, vamos a asumir esto más. ¿Ya? En ese contexto, acabo de resaltar algunos términos que de alguna manera nos van a permitir entender qué es lo que es abstracción. La abstracción, jóvenes, de alguna manera te vuelvo a recalcar, es recolectar lo más importante de un contexto. Ahora, lo que tú tienes que tener en cuenta es de que con estos términos, con los que hemos resaltado, deberían poder formar todo el contexto. Es decir, los médicos, ¿sí?, van a atender a los pacientes van a consumir fármacos, ellos se van a internar en una sala médica, las enfermeras van a atender en las salas médicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, efectivamente existe una camilla de por medio cuando hay una situación de emergencia, hay pantallas que de alguna manera monitorizan. El COVID, por ejemplo, en realidad es el nombre de la enfermedad, pero estos a nivel conceptual no son las palabras claves que representan el contexto. Entonces, gracias a la programación orientada a objetos, nosotros podemos delimitar qué elementos son importantes. Gracias a la abstracción, nosotros vamos a ir identificando qué características tienen estos elementos que participan en nuestro escenario. En nuestro escenario no solamente existe un médico, sino existen muchos médicos. ¿Sí? Probablemente tu tío sea médico o tu papá sea médico, ¿sí? Pero para que sea considerado como médico, comparte características con el resto de las personas, porque en realidad todos los médicos son personas, ¿sí o no? Son personas, son seres vivos. Como seres vivos, un médico puede ser que sepa jugar fútbol, puede que sepa jugar las cartas, puede que sepa jugar ajedrez, puede que tenga su número de cuenta en el banco BNB, etcétera, etcétera. Tiene infinidad de datos una persona. Pero para que englobe y se agrupe en este término que nosotros hemos encerrado como médicos, necesita tener ciertas características. ¿Sí? El identificar características, ¿sí?, como te había explicado acá arriba, nos permite identificar propiedades dentro de todos los grupos de objetos que son parte de lo que forma una familia de médicos. ¿Qué características creen ustedes que son importantes que tienen en realidad todos los médicos? Vestimenta, ya. A ver, vamos a ir anotando. Vestimenta. Alguien me dice que sabe diagnosticar, ya, diagnosticar. Ya. Conocimiento. Ya. Muy bien, ¿alguna otra característica que debe tener un médico? Especialidad, ya. Ya. Muy bien, ¿alguna otra característica? Ya, muy bien, vamos, continuamos. Nombre, excelente, alguien ya, ahí ya vamos bien. Nombre, ¿qué más? Edad, exacto, son características.
Muy bien, por decir, tiene un número de matrícula. No sé si alguien conoce a los doctores, tienen su matrícula para que sean médicos vigentes como tal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los médicos, su ítem, ya su número de ítem, bueno, voy a marcar con otro color, ya que nos está viendo. Número de ítem, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, de un grupo de objetos que en realidad están en tu cabeza, que son los médicos, estamos recolectando características. Ahora, aquí seguimos aplicando la abstracción. En un contexto donde nos interesa, por decir, amortiguar la cantidad de contagios y muertes por el COVID, pregunta, imagínate que tienes tu aplicación móvil, ¿no? ¿Será que a la aplicación móvil le interesa saber cómo se viste un médico? ¿Es importante? No. Muy bien, efectivamente no lo es. Si bien es un dato, porque obviamente la vestimenta caracteriza a un médico, ¿verdad? Los médicos utilizan sus guardapolos. Es algo peculiar. Pero en el contexto, cuando estamos hablando de automatizar y generar una aplicación, la vestimenta queda a un lado. No es importante. Entonces, lo que estamos haciendo es abstraer. Es decir, estamos quitando aquello que no nos interesa. Muy bien. Pregunta, en el contexto que estamos hablando, ¿un médico tiene que saber diagnosticar? Efectivamente. Tiene que haber un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico sí efectivamente es algo. Pregunta, ¿el diagnóstico es una característica del médico o es algo que sabe hacer? ¿Qué creen? ¿Es algo, es una propiedad, es una característica o es algo que sabe? Efectivamente, es algo que sabe hacer. Entonces te había dicho, nosotros a través de la abstracción vamos a aprender a identificar propiedades y métodos. Recuerda, las propiedades son características propias de las personas o de los objetos que estamos analizando. Por decir, ¿qué se podría considerar como propiedad? El número de ítem efectivamente es una propiedad. El número de matrícula es una propiedad. La edad es una propiedad. El nombre es una propiedad. La especialidad también es una propiedad. Su conocimiento, bueno, probablemente tengamos que describirlo de otra manera. ¿Ya? Y diagnosticar, sí, efectivamente, es un método. Entonces hay que saber diferenciar cuando nosotros empezamos a recolectar todos esos elementos. A ver, adicionalmente, aparte de diagnosticar, ¿qué debe saber hacer un médico en el contexto en el que estamos hablando? ¿Qué aparte de diagnosticar debe saber hacer un médico? Curar, ya muy bien, es una acción que debe saber, por lo menos a grandes términos. ¿Qué más? Recetar, ya excelente. Si no conoce qué medicamentos va a dar, ¿cómo va a curar a los pacientes? Recetar, diagnosticar, curar. Muy bien, excelente. Entonces son acciones que de alguna manera le permiten delimitar cómo se comporta un médico. Es decir, imagínate, si yo te hablo de un futbolista y te digo que el futbolista cura, receta y diagnostica, ¿será que estas características encajan en lo que es un futbolista? No, ¿no es cierto? No. Entonces, cuando nosotros abstraemos, estamos agarrando una cierta cantidad de objetos, un grupo de objetos, y estamos empezando a ver qué es lo más importante en el contexto. Entonces, lo mismo podríamos hacer con enfermera. ¿Qué creen que hace una enfermera? ¿Qué características debería tener una enfermera en el contexto? Ahora, voy a limitarte un poquito a esto. Considera lo siguiente. Si bien ahorita estamos haciendo una lluvia de ideas a través de qué cosas sabe hacer y qué características definen a un determinado objeto, es decir, a los médicos, pregúntate ahora, cuando nosotros empezamos a abstraer, ¿sí? Lo que acabo de hacer acá, esto de resaltar estas características, al final de cuentas habíamos dicho que son propiedades. Y quiero que consideres lo siguiente. Estas propiedades, muchas veces, cuando nosotros empecemos a modelar, tienen que ser cuantificables. ¿Qué quiere decir que sean cuantificables? Es decir, que tengan un valor. Recuerdas que en programación 1, para poder resolver un problema, tú recibías un dato de entrada. Ese dato de entrada era cuantificable, es decir, por decir un número, tenía un valor. Entonces lo mismo aquí, muchas de las propiedades, cuando ya empecemos a ingresar a valores técnicos en programación, estas propiedades se van a convertir en datos. Y los datos van a tener que ser medibles. Entonces, considerando estos elementos,
¿sí? ¿Qué características crees que deberían tener, que tienen las enfermeras en este contexto? ¿Cómo un doctor puede identificar a una enfermera? ¿Qué características debe tener una enfermera? Vestimenta, ya, muy bien, ya, bueno, podemos volver a escribir vestimenta. Recuerda que ahora nos estamos ya enfocando en el contexto de crear una aplicación, ¿ya? ¿Qué más? Categoría, ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a escribir con otro color para que se pueda notar. El verde se nota. Su categoría, yo qué sé, toda enfermera tiene su nombre, si no, ¿cómo la identificaría? Debe tener un turno en el contexto, ya sea que turno en la mañana, turno en la noche, yo qué sé. ¿Qué más? ¿Qué sabe hacer una enfermera? ¿Qué hace? Bueno, me imagino que sabe atender, sabe colocar una inyección y bueno, y otras características, ¿no? Entonces, aparte de esta lluvia de ideas, nosotros en el contexto vamos a aprender a identificar cuáles de estas son importantes, cuáles de estas me interesan para poder modelar, ¿ya? Entonces, la abstracción de alguna manera, jóvenes, me permite hacer esto. 1. Identificar los objetos que forman parte de un escenario. 2. Identificar qué características tienen o cuáles son sus propiedades y qué es lo que saben hacer. Esto es importante que comprendas. Una vez que tú has logrado identificar los objetos, bueno, acá tenemos más todavía, enfermeras, la sala médica, los pacientes, los fármacos, podríamos seguir haciendo esta tarea de abstraer, pero bueno, no voy a hacer mucho énfasis en eso, ¿ya? Entonces, abstracción es eso. Ahora, ¿para qué abstraemos? A ver, rapidito, como práctica, a ver, ¿qué escenario ven acá? ¿En qué contexto creen que estaríamos hablando acá? Clases, muy bien. ¿Quiénes participan en clases? Alumnos, muy bien. Estás agrupando alumnos. Un profesor. ¿Qué más? Bueno, con estos dos, a ver. ¿Qué características debe tener un profesor en este contexto? Características. Conocimiento, ya por decir, podríamos decir su profesión. Bueno, la profesión puede ser que sea profesor, no sé si me ocurre su especialidad, es decir, enseña algo en específico. No hay profesor de todo, ¿no? Pedagogía, ya bueno, es asociado a la especialidad. ¿Qué cosas más? ¿Qué características creen que tenga un profesor para que pueda enseñar? Ustedes para que puedan programar, para que se hayan programado conmigo, han tenido que buscar algunos datos específicos de mí, ¿no? ¿Qué cosas? Su nombre, muy bien. ¿A ustedes les influye la edad para que alguien les enseñe? Pues decir, si es mayor, no, ya no enseña bien, si es joven, no sabe enseñar, bueno, no sé. Puede ser que sea un factor. ¿Qué características interesan en los alumnos? Pues obviamente el nombre. ¿Qué más? Yo qué sé, tal vez el sexo, su edad. No, yo no sé qué características más podríamos identificar. Pero bueno, lo que estamos haciendo simplemente es una tarea de poder abstraer y sacar datos. A estos datos, te vuelvo a recalcar, se llaman propiedades, ¿ya? ¿Y qué es lo que sabe hacer un profesor? Enseñar, muy bien. Es su funcionalidad, enseñar. ¿Qué más sabe? ¿Qué más sabe hacer? Concientizar, por decir, para que no sean flojos. Bueno, no sé.
¿Y qué es lo que sabe hacer un alumno? Bueno, un profesor sabe hablar, excelente. Si no podrías hablar, no podría enseñar. Pues bueno, un alumno tiene que saber atender, si no, no aprende. Muy bien, ¿qué más? Un hito más. Escuchar, excelente. Uno aprende escuchando. Muy bien, entonces son acciones. Entonces recuerda, cuando nosotros abstraemos, encontramos propiedades y encontramos métodos, ¿no? Bueno, hemos dicho, sí, métodos. ¿No? Entonces, te vuelvo a recalcar. Las propiedades son las características que tiene un determinado grupo de objetos y los métodos es lo que sabe hacer. Si nosotros empezamos ahora a agrupar, bueno, acá tenemos otro contexto por decir. A ver, ¿a qué les suena este contexto? ¿Qué creen que es este escenario? Rapidito. Bueno, que alguien decía preguntar, está bien, muy bien. Internet, ya, muy bien. ¿Qué elementos ven en Internet, por decir? En esta figura, ¿qué elementos ven? ¿Qué podrían abstraer? Redes sociales, excelente, son redes sociales. En las redes sociales, estas cositas que estoy marcando, ¿cómo se los conoce? ¿Qué se llaman? Hace unos instantes ustedes me han dicho que esto era un profesor y esto era un alumno. En realidad son personas también, ¿no? Ahora que estas personas que estoy marcando, en un contexto de red social, ¿cómo se los conoce? Usuarios, excelente, muy bien. Son usuarios. Entonces, si se dan cuenta, en el contexto, los objetos van cambiando de nombres. Estos son usuarios. Son usuarios. ¿Sí? Y como usuarios, ¿qué nos interesa de un usuario en una red social? ¿Qué características debe cumplir un usuario? Características, propiedades. Cuando ustedes han creado habilidades, manejar internet ya. Características. Nombre, muy bien. En toda red social todos nos identificamos por nombres. ¿Qué más? Edad, es importante, ¿no? La edad. El sexo, excelente. ¿Qué más? Algo que es importante en toda red social. ¿Qué es lo que te pide cada vez que creas una red social? Indispensable para que te puedas crear. Correo. ¿Se dan cuenta que el correo, miren, ha aparecido en el contexto? ¿Será que el correo me sirve en un contexto donde estamos hablando de médicos? ¿De salud? No, no sirve. Pero en otro contexto puede ser que haya otros datos interesantes. Alguien, por ejemplo, acá me dice su contraseña. Ya, podríamos decir, ¿no? Pero efectivamente tal vez... sí, ya, consideremos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos esto. Ahora, pregunta, estas son personas. ¿Qué saben hacer estas personas? Que acá en el contexto se lo conoce como usuarios. ¿Qué hacen en ese contexto? Ya, navegar, ya. ¿Qué más? Compartir, muy bien, es algo que es una acción que comúnmente muchos hacemos. Compartir contenido. Publicar contenido, muy bien. ¿Qué más? Interactuar. El tema de interactuar probablemente podría ser chatear. ¿Qué más? Muy bien, nos quedamos con eso. ¿Se dan cuenta? Esto es abstracción. La programación de objetos a través de la abstracción nos permite identificar estos elementos. En un determinado contexto identificamos propiedades y identificamos comportamiento. El comportamiento me permite que los objetos que son parte de esto, ¿sí? Por ejemplo, en un contexto de red social tenemos, por decir, lo que es una red social como tal. Entonces, un usuario navega a través de una red social, comparte en una red social, publica en una red social, ¿ya? Entonces, a través de la abstracción, con la orientación a objetos, programación orientada a objetos, podemos identificar todos estos escenarios. Ahora, una vez que has hecho esto, entra en juego lo que te había dicho. Crear diagramas de clase. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Entonces, para terminar, te hablo del tema de abstracción. ¿Qué es la abstracción en pocas palabras? La abstracción es identificar aquello que es muy importante y muy relevante dentro de un determinado escenario. ¿Qué quiere decir? Hay, por ejemplo, tú ves dos personas. Las dos personas están viendo la movilidad, ¿no es cierto? Y obviamente esto ha ocurrido en la participación en clases. Cada quien ha visto
de manera diferente el contexto que yo les he explicado. Por ejemplo, este personaje está viendo de que la movilidad para él es un medio de transporte para poder ser popular entre las chicas, por así. En cambio, en otro escenario, por ejemplo en el escenario científico, esta persona está viendo a la movilidad como un medio que está asociado a una fuerza que le permite moverse. Entonces, la abstracción es eso. Y lo que nosotros vamos a aprender a hacer es abstraer de esta manera. Encontrar características relevantes en un determinado objeto para poder plasmarlo en algo más abstracto. ¿Ya? A ver, ¿qué más quería hablar? Algo que es importante que también consideres cuando estamos hablando de programación de objetos es de que si bien cuando nosotros empecemos a agrupar objetos vamos a empezar a encontrar características tal vez más especializadas. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es herencia. Es otro término que es importante cuando hablamos de programación orientada a objetos. Es decir, que un conjunto de objetos, si bien comparten características, puede ser que se subespecialicen, es decir, que se subdividan, ¿sí?, en cosas un tanto más peculiares. Por ejemplo, bueno, acá, por ejemplo, te pongo el caso de acá. Entonces tenemos, por decir, un vehículo. Un vehículo es un grupo de objetos que nos permiten movernos, pero podemos especializarlos en camiones, en cochecitos de supermercado o en movilidades. ¿Ya? Entonces, gracias a la abstracción podemos lograr todo esto que te estoy indicando. ¿Ya? Muy bien, antes de que se me vaya, acá, en la vida real como tal, ya hemos logrado identificar estos objetos, ¿no? Hemos visto objetos, los objetos son estos, lo que tú puedes ver. Cuando nosotros abstraemos, lo que hacemos es sacar características importantes de estos objetos, ¿no? Características y comportamientos. Eso es lo que nosotros queremos hacer con la abstracción. Ahora, cuando nosotros encontramos un determinado grupo de objetos, ¿ya?, quiero que consideres lo siguiente. Acá va a entrar en juego dos términos interesantes: lo que se conoce como clase y lo que se conoce como objetos. ¿Ya? Entonces, hasta este punto te he hablado de puro términos de objetos y objetos y objetos. ¿Ya? Cuando nosotros agrupamos una cantidad de objetos, hace rato te he dicho qué características tienen todos los médicos, ¿no? Y habíamos empezado a identificar propiedades, características, etc. A partir de eso, nosotros vamos a crear algo más abstracto. Ese algo abstracto se llama clase. La clase, ¿sí?, es algo abstracto que define, ¿sí?, de manera como plantilla, si quieres verlo así, a todos los objetos que van a formar parte de esa clase. Imagínense, acá, tú ves acá un pequeño molde, ¿no es cierto? Un molde define la forma de, por decir, una galleta. Y a partir de este molde, si nosotros colocamos más acá, podemos crear diferentes tipos de galletas, o diferentes, bueno, en realidad galletas con diferentes características. Por ejemplo, acá tengo una galleta de color naranja, una galleta de color azul, una galleta de color café, etcétera, etcétera. Pero la clase, jóvenes, si quieres verlo así, desde ese punto de vista, la clase es lo abstracto. ¿Eh? Es lo abstracto. Es lo que define, si quieres verlo desde un punto más genérico, los atributos y los métodos. Los métodos son los comportamientos. ¿No? Entonces la clase define atributos y métodos, es decir, define de forma abstracta, algo en borrador, si quieres verlo, algo que probablemente así por así sea difícil de digerir. Y los objetos, ¿ya?, los objetos, acá te lo voy a poner para que nunca te olvides, son la instancia de la clase. Si quieres verlo así, los objetos son algo que ya existe a partir de una clase. Son palpables, se los puede ver, se los puede manejar, tienen valores propios. ¿Ya? Entonces te voy a explicar ahorita a grandes rasgos. Por ejemplo, nosotros podríamos definir la clase estudiante. ¿Sí? La clase te dije que era algo abstracto, donde nosotros en la clase vamos a definir, por decir, su nombre, su CEU, ¿sí?, y lo que sabe hacer es, por ejemplo, estudiar y sabe leer, por decir, todo estudiante sabe hacer. Entonces, esto es algo abstracto. Te lo voy a representar así. Esto es algo abstracto. Lo vamos a representar en un cuadradito. ¿Ya? Te lo voy a representar de esta manera. Un
un estudiante, por decir, va a tener su nombre, va a tener su CEU, va a saber leer y va a saber, por decir, escuchar. ¿No? Y bueno, de manera abstracta esto yo lo voy a representar a través de un cuadradito, ¿ya? Donde en la parte superior lo voy a dividir en 3 segmentos. Donde acá tengo el nombre de la clase, ¿sí? Estos son sus características y estos son sus comportamientos. Entonces, esto es abstracto. Esto es abstracto. Al final nosotros tenemos que aprender a crear algo abstracto. Esto es clase. Esto es una clase, ¿ya? Todo esto es una clase. ¿Qué es un objeto? Te dije que un objeto es la instancia de una clase. ¿Qué quiere decir instancia? Es decir, que es algo que ya existe y tiene, acá te lo voy a poner en grande, que tiene valor. Que tiene valor, es decir, si tú ves acá, por ejemplo, tengo acá un estudiante, ¿sí? Esto ya es algo que existe, ya tiene características, por decir, su nombre es Gaby, y por decir, su CU es 1659. Tiene valores propios. Y acá tenemos otro objeto. ¿Sí? Observa, tenemos acá otro objeto, que también es un estudiante, se llama Goldie, y su CI es 1654, por decir, su CU. Entonces, esto es muy importante que comprendas para que terminemos. Una clase es algo abstracto, es una plantilla, es lo que clasifica, lo que agrupa, ¿qué cosa? Objetos. ¿Y qué es un objeto? Un objeto no es más que la instancia de una clase. ¿Qué quiere decir? Es algo que ya existe y que tiene valores propios. Es algo con vida, si quieres verlo así. ¿Ya? Muy bien, no quiero cansarte. ¿Ya? Vamos terminando. Lo mismo acá. Si te das cuenta, acá tenemos algo abstracto. Tenemos una clase persona. Esto es abstracto. Y los objetos ya son cosas peculiares. Es decir, que ya tienen características, tienen un valor como tal, ya tienen un identificador. Pedro, por sí, Cristina, Manuel, María. Entonces, la clase es algo abstracto. Los objetos son instancias. ¿Sí? Son objetos, son elementos que ya existen a partir de algo que se ha definido. O sea, acá, por ejemplo, estamos definiendo de forma abstracta que toda persona tiene su cabeza, tiene su cuerpo, tiene sus manos y tiene sus pies. Entonces, todos los objetos van a cumplir con esa definición. Acá, Cristina tiene su cabeza, tiene su tronco, tiene sus manos, tiene sus extremidades inferiores. Lo mismo, no, tiene su cabeza, solo que es diferente, ¿no? Tiene valores propios. ¿Ya? Entonces, a nivel conceptual, por lo menos quédate con eso. La clase es algo abstracto, el objeto es algo que ya existe, que ya tiene valores propios. ¿Ya? Y bueno, mira, acá te tengo otro ejemplo. Acá, mira, estoy tratando de representar de forma abstracta. Observa que tenemos de forma abstracta un perro. ¿No? Esto es algo abstracto. Estoy seguro que al tiro tú te das cuenta de que es la sombra de un perro. Pero el cachorro, perro, lo que sea. Y a partir de esto se van creando objetos. ¿Sí? La clase, mira, acá tenemos una clase, define características. Es decir, que todo perro va a tener su nombre, todo cachorro. Es decir, yo estoy seguro que tu perro tiene su nombre, ¿no? Y el perro de tu compañero también tiene otro nombre. Tendrá su raza, tendrá su peso, tendrá su altura, su edad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente que acá, por decir, este perro se llamará, yo que sé, Firulais. Será un mestizo en cuanto a su raza, ya tiene valores, ¿no? Tendrá un peso de 12.5 kilos, por decir. Tendrá una altura de, yo qué sé, se me ocurre, 56 centímetros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos ya son valores peculiares que ya forman el objeto como tal. Esto es un objeto y esto es una clase. La clase es la definición abstracta, ¿sí? Lo que define las características y los comportamientos. Y los objetos ya son definiciones existentes que salen a partir de la definición de la clase. ¿Ya? Muy bien, no quiero cansarte mucho. Bueno, eso lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Entonces, esto es lo que te estaría consolidando con lo que es programación orientada a objetos. Resumiendo, la programación orientada a objetos es un paradigma, no te olvides. Es una forma de pensar, es una forma de llevar un contexto de la vida real a papel, como lo habíamos hecho aquí. ¿Ah?
hemos llevado este contexto, por ejemplo, esto de acá, y lo hemos escrito. ¿Sí? Entonces, uno, sin tener este dibujo, con simplemente tener estos datos, uno ya puede identificar que esto es una red social. ¿Ya? Estamos abstrayendo. Una vez que hemos logrado abstraer, identificar características, comportamientos, pasamos a crear lo que nosotros conocemos como clases. ¿Sí? La clase, ya a partir de todo este concepto que hemos visto, nos permite identificar, o bueno, escribir qué características va a tener ese grupo de objetos, cuáles van a ser sus comportamientos. ¿Ya? Y finalmente pasamos a crear lo que nosotros conocemos como diagrama de clases. Esto es el diagrama de clases, una clase. Y aquí ya empezamos, ya cuando empezamos a ser más técnicos, a identificar el tipo. Por ejemplo, el nombre es una cadena, el CU es un entero, y aquí ya vamos a empezar a escribir código. ¿Ya? Código. Todo esto te voy a estar enseñando en una próxima oportunidad. Muy bien, eso sería lo que es programación orientada a objetos, por lo menos a nivel conceptual.